Quedémonos en esta época. En enero de ese año, así lucía Cartago. Pero hace 100 años, a finales del mes de abril, en el cielo costarricense ocurría un fenómeno: la presencia del cometa Halley, que para los pobladores era un hecho inexplicable y aterrorizante. Se asociaba con un presagio, un castigo divino. Una frase común en los cartagos era: señales en el cielo, desgracias en la tierra. Ese día inició el peor ciclo de temblores en la historia de Costa Rica. Muchas de las estructuras hechas de adobe y calicanto caen ante los movimientos. Se reportan 40 temblores diarios y centenares de microsismos. Costa Rica venía de un proceso electoral. En el poder se encontraba don Cleto González Víquez, y a pocos días, el 8 de mayo, pasaría la banda presidencial a don Ricardo Jiménez Oriamuno. La hora exacta, 6:47 de la tarde. Para ese día ya el 60% de las construcciones de la antigua capital eran ruinas. Una nube de polvo envolvió a la ciudad. Se estima que el movimiento fue de 5.8 a 6,2 grados en la escala de Richter, donde murieron más de 700 personas, casi el 10% de la población de Cartago, que en esa época era de 12.000 habitantes. Don Jorge es historiador de la Universidad de Costa Rica. Por muchos años investigó este hecho y tiene fotografías nunca antes reveladas. Todo el enjambre que se da, el sismo, también se lo achacan a don Ricardo Jiménez, que era un liberal anticlerical y decía, incluso le llamaban el brujo del Irazú. ¿Por qué brujo del Irazú? Bueno, por hereje y por anticlerical. En los documentos históricos que aparece fue un acomodamiento de la tierra, y ese acomodamiento, bueno, fue tan impresionante que afectó desde Paraíso hasta las montañas de Dota. El edificio metálico en San José se convirtió en el hospital de emergencia para heridos y damnificados. Don Claudio es un cartaginés que también investigó el terremoto que azotó su pueblo. Con él recorrimos las pocas estructuras que a 100 años aún se mantienen en pie. Esta, por ejemplo, era la iglesia El Carmen, muy cerca del mercado. Así quedó luego del terremoto. En el 2010, hoy se ubica una macrobiótica. En 1910, así se mostraba el cuartel general. Con la furia de la tierra, así quedó. Este es uno de los pocos edificios que aún se conservan. Como este se puede mencionar las ruinas de Santiago Apóstol y las ruinas de Ujarrás. Pero, ¿qué pasó en la tierra? ¿Qué provocó este desastre? Si nos ubicamos en el mapa de Costa Rica, muy cerca de Cartago, pasa una falla tectónica local, la falla de Agua Caliente. Según Juan Segura, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, lo ocurrido fue un rompimiento de la corteza. Un fallamiento local en el trazo de una de las fallas ahí, que les decía posiblemente Agua Caliente, que es la más importante en cercanía y en longitud del trazo de falla a la ciudad de Cartago. Pero ¿pudo el cometa Halley causar o tener relación con el terremoto?
Sí, claro, en lo particular creo que debe existir alguna incidencia respecto al paso o a la cercanía de algún cuerpo celeste a nuestro planeta, y pues eso todavía está en proceso de estudio. Dato curioso es que en la época se destaca un hombre que los pobladores lo convierten en héroe, Pedro Nolasco. Él tenía conocimientos de astrología y pronosticó un desastre, que luego de la tragedia encontró un buen negocio. Ese señor, después de eso, la gente lo buscaba bastante y le preguntaba, entonces él se dedicó a hacer unos calendarios, donde ponían las fechas de sucesos que vendrían posteriormente. Y él era muy exacto en sus predicciones. La destrucción y muerte deja una enseñanza en la historia arquitectónica del país. Don Cleto decreta un reglamento de construcción urbana y se prohíbe las casas de adobe y calicanto. Es así como Cartago pasa de una ciudad colonial a un estilo neoclásico. Con el tiempo, la vieja metrópoli pudo emerger entre los escombros. Y a 100 años se recuerda con dolor el terremoto más destructivo de la historia de Costa Rica.